Genética y más, donde la bióloga Laura Doval te llevará a descubrir el maravilloso mundo de la genética en plantas, hongos, bacterias, virus y organismos superiores, así como la importante genética humana. Expertos en temas médicos y biológicos te guiarán para entender de manera sencilla y amena esta fascinante ciencia. Programa no solo dirigido a profesionales de la salud, es un programa informativo que va dirigido al público en general. Hola amigos, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Qué gusto nuevamente saludarnos hoy en el miércoles 1 de marzo. Pues sin duda estamos empezando un mes espectacular, porque el día de ayer, que fue 28 de febrero, nosotros sabemos que tenemos un febrero que cambia, ¿cierto? Es un febrero raro. Siempre que llegamos al mes de febrero, llegamos a un febrero raro, porque de repente tenemos 28 días, de repente tenemos 29 días, y al final de cuentas nunca sabemos cuántos días va a tener febrero. Es un febrero raro. Y por esa misma situación, escogieron que el último día de febrero, sea 28 o sea 29 de febrero, se conmemore el Día de las Enfermedades Raras. ¡Wow! ¡Qué fantástico día! Un día increíble para muchos, ¿eh? Un día para los que lo hemos vivido tiene que ser significativo y no se olvida. No se olvida porque siempre a partir del día de hoy, cuando llegue febrero, ustedes van a recordar que se conmemora este día y que es importante saber y conocer qué es esto de las enfermedades raras, por qué se buscó un día para conmemorarlo y qué es lo que nosotros estamos buscando con saber que tenemos este día en especial. Pues bien, hoy empezamos marzo y empezamos conmemorando este día que se festejó ayer. Es importante que ustedes conozcan el porqué. Y para eso tengo el gran honor de tener conmigo a dos personas que sin duda son unas especialistas en el tema. A veces no todo el mundo tiene la oportunidad de vivir o convivir con lo que es una enfermedad rara. Pero los que tenemos esa oportunidad, lo que lo hemos sentido en carne propia, lo que lo hemos visto en el microscopio, yo les platico muchas veces lo fantástico que es ver en el microscopio esos cambios en las células, esas mutaciones, esos genes, esas anormalidades que nos hacen llegar a una conclusión. Y cuando vemos al paciente, y cuando vemos la lucha del paciente por sobrevivir a ese cambio que se dio en la célula, todavía es más impactante. Entonces, había que buscar gente que tuviera esa posibilidad. Personas que supieran exactamente por qué lo han visto o porque lo han vivido, lo que es una enfermedad rara. Y el objetivo de esto es reconocer la existencia de estos padecimientos y hacer conciencia de ellos a todo el público en general. Cuando inicié este programa hace más de un año ya, amigos, yo lo que quería era informar exactamente qué son estos padecimientos, de dónde vienen, cómo se realizan, en qué momento los estás viviendo, porque aparte, se los he dicho continuamente, es algo que todos podemos vivir, porque en un momento determinado expresas una enfermedad rara y no tiene que ser solamente al nacer, ¿eh? O sea, tú puedes salir con una enfermedad rara en cualquier momento de tu vida y tener que hacer uso de los especialistas convenientes para poder saber qué te está sucediendo. Hoy vinieron dos personas que merecen toda mi admiración y mi respeto. Ella, la doctora Laura Santana Díaz, médico especialista en genética médica, profesor titular de la residencia médica en el Centro Médico Nacional La Raza. Ha laborado como genetista en el ámbito de Teletón por mucho tiempo. Actualmente está trabajando en el Hospital de La Raza en toda la parte médica e investigación a nivel de genética que nosotros conocemos. Es profesor de genética en la Escuela Nacional de Homeopatía del Instituto Politécnico Nacional y es miembro distinguido de la Asociación Mexicana de Genética Humana, así como del Consejo Mexicano de Genética. Es un honor que esté conmigo la doctora
Laura Santana Díaz. Muchas gracias, Laurita. Buen día y buen día a todos. Así es. Por otro lado, pues hoy estoy de manteles largos. Hoy el programa se viste de manteles largos, genética y más. Porque muchas veces nosotros empezamos algo creyendo que nunca va a llegar la persona indicada a disfrutarlo o a compartirlo con uno. Y hoy tengo el honor de tener conmigo a una persona muy especial, un jovencito, él 14 años, un joven indiscutiblemente que ha tenido una personalidad que se va muy por encima de lo que a veces nosotros conocemos. Organizado, responsable, talentoso, pero sin embargo, más que nada tiene una motivación, una fortaleza que muchos de nosotros a esas edades deberíamos de tenerla, sobre todo cuando estamos inmiscuidos en una odisea de una enfermedad rara. El historial académico de Diego, pues es excelente. Él se maneja con unos promedios excelentes en la escuela y ha participado ampliamente en acciones de voluntariado en muchas asociaciones médicas, siempre como activista y conferencista. Además, ha implementado proyectos a todos los niveles, a niveles políticos muy altos, y siempre lucha a través de todas estas asociaciones para poder ser escuchado y sobre todo ser entendido. Uno de estos éxitos fue su proyecto Al Rescate de la Salud, aplicado para menores de edad en todo lo que sean adicciones y sustancias que les hagan daño. Sin duda es un honor conocer a Diego. Es una persona resiliente, sensible y consciente de su entorno biológico, físico y social. Buenos días, Diego Ramírez Flores. Hola, ¿qué tal? Muchísimo gusto y muchísimas gracias. Buen día a todos. Perfecto, Diego. Pues ya estamos aquí y estamos iniciando este programa y vamos a platicar con Laurita, vamos a platicar con la doctora Santana, que nos diga de una vez para entrar en tema, ¿qué es una enfermedad rara? Bueno, las enfermedades raras son condiciones que se presentan con muy poca frecuencia. Esto quiere decir que alrededor de 5 por cada 10,000 personas va a tener una enfermedad rara. En México, por ejemplo, sería 1 en 2,000 aproximadamente. El que sean raras no significa que no tengan un impacto importante o significativo en la vida de los pacientes que las tienen y obviamente de sus familias. Son enfermedades que comparten de cierta forma que son crónicas, la mayoría son degenerativas y pueden tener diferentes alteraciones a nivel de diferentes órganos, no es solo que tengan diabetes, puede ser diabetes con obesidad y con algún tipo de cáncer, por ejemplo. Y además, en la mayoría de los casos no hay un tratamiento curativo, ¿no? Son enfermedades entonces que se vuelven difíciles de diagnosticar, de manejar, y que van a requerir un grupo multidisciplinario incluso para llegar primero al diagnóstico y luego para dar todo un seguimiento médico. Nosotros en México, a pesar de que también decimos que son raras, en realidad hay más de 6,000 enfermedades raras que se han publicado en la Comisión Europea. Sin embargo, por ejemplo, en México, el Consejo de Salubridad General de México ha reconocido solo 20 de ellas, ¿no? Obviamente, entonces, estamos hablando porque son tan difíciles de diagnosticar, porque pues si ni siquiera las reconocemos, eso obviamente va a complicar a los pacientes la situación. Actualmente se tiene estimado que hay alrededor de 300 millones de personas en todo el mundo que padecen una enfermedad rara, y eso estima entonces que alrededor del 5% de la población mundial padece una enfermedad de este tipo. ¡Wow! Increíble, doctora. Y efectivamente, ¿no? Nosotros siempre estamos pensando en enfermedades que son muy comunes. A veces hay enfermedades con las que ya vivimos de una manera normal. Y cuando llegamos a encontrarnos con una enfermedad rara, es cuando empieza nuestra labor de investigación. Y es muy importante que actualmente haya personas encargadas de ver todo este tipo de cosas. Y me están preguntando, doctora, ¿una enfermedad rara por fuerza es una enfermedad genética? No. De las enfermedades raras, alrededor del 72% sí tienen un componente genético.
O algunas otras enfermedades pueden ser por infecciones, por ejemplo, o por deficiencias alimentarias. Por ejemplo, la deficiencia de ácido fólico, que es súper frecuente en realidad en nuestra población. En México no es una enfermedad rara. El mielomeningocele y el meningocele son defectos de cierre del tubo neural, pero, por ejemplo, en Europa son enfermedades totalmente raras. Estamos hablando de que tienen una incidencia de 1 por cada 4,000. Eso muchas veces pensábamos que siempre pues entonces había un componente genético en Latinoamérica que nos predisponía. Sí hay en específico una alteración que es como una mutación que genera una susceptibilidad para el defecto de cierre de tubo neural en personas mexicanas. Sin embargo, la mayor causa tiene que ver con la deficiencia del ácido fólico, y eso pues nos habla de que entonces nuestra población es un tanto más vulnerable por el hecho más bien de alimentación, el bajo consumo del ácido fólico y además pues hábitos malos que degeneran el ácido fólico, como el consumir el alcohol durante el embarazo, ¿no? Muchas veces ni siquiera saben que estaban embarazadas y estuvieron bajo este tipo de efectos, bajo ciertas exposiciones a diferentes teratógenos y mutágenos. Así es. Lo que sí a lo mejor es importante comentarles, público, es que nosotros oímos el nombre de la enfermedad y a lo mejor oímos el nombre muy rimbombante, pero no es tan rimbombante como cuando ves al paciente. O sea, estas enfermedades raras es importante tener en cuenta. Sería padrísimo que en algún momento la radio nos diera también la oportunidad de mandar algunas imágenes, ¿no? Uh-huh. Porque es muy importante concientizar esta parte del problema físico que ocasiona. Y por ejemplo, como nos decía la doctora Santana, en el caso de esta enfermedad del mielingocele, tan fácil como nosotros estar durante el proceso de embarazo con el ácido fólico necesario para que haya el correcto cierre del tubo neural y entonces no se lleve a cabo una enfermedad tan terrible como es esta. Y esta es la parte de las cosas importantes que hoy tenemos que platicar. A veces hay enfermedades raras que de repente llegan sin un porqué, pero existen y hay que estar atentos a saber reconocerlas. Doctora, ¿podría decirnos cuáles son las enfermedades raras más comunes en México? Uh-huh. Bueno, en realidad, al ser raras, también esta parte de lo común se vuelve un poco también difícil de explicar. Como ya han escuchado seguramente en tu programa, hay muchos mecanismos genéticos que pueden causar este tipo de enfermedades, ¿no? Desde los que tenemos herencias, por ejemplo, autosómica dominante, donde a lo mejor yo tengo una enfermedad y tengo un riesgo del 50% de heredárselo a cada uno de mis hijos. Entonces, vamos a tener enfermedades como la enfermedad de Huntington, que es una enfermedad neurodegenerativa, que suele iniciar después de los 50 años, con situaciones de demencia y movimientos coreicos, y que no es nada despreciable la incidencia. Estamos hablando de 1 en cada 20,000 a 40,000 en México, de personas en México y en el mundo, ¿no? En general. Algunas otras enfermedades, por ejemplo, donde los papás somos portadores de alguna mutación que no lo sabíamos y al unirlas nos puede generar enfermedades como la fenilcetonuria, la galactosemia, la hiperplasia suprarrenal congénita, donde, insisto, los papás pues somos portadores de estas situaciones. Algunas otras enfermedades, por ejemplo, de herencia que le llamamos no clásica, como por ejemplo lo podemos ver en el síndrome de Prader-Willi, que son niños que aparentemente nacen bien, y a lo largo de los años van desarrollando obesidad, una sensación, una falta de saciedad al momento de la alimentación, entonces les genera más ansiedad por comer. Pueden tener también problemas metabólicos como la diabetes, discapacidad intelectual, algunas otras malformaciones, autismo, por ejemplo, también es otro de los datos que se pueden presentar en estos pacientes. Entonces, pues en realidad hay múltiples mecanismos de etiológicos o fisiopatológicos más bien para explicar este tipo de enfermedades. Entonces son muchísimas. Por ejemplo, el autismo es recurrente encontrar pacientes con autismo y que sin embargo no llegan a un servicio de genética, que se quedan con el neurólogo o se quedan con un psicólogo, que son los que hacen el diagnóstico, y que sin embargo no era un autismo puro, que a lo mejor tiene en realidad otro componente, hay discapacidad intelectual o a lo mejor hay alguna otra malformación que no se había detectado
y que obviamente hasta que no llegue a un médico que más o menos pues obviamente tenga la idea de este tipo de enfermedades, pues obviamente los pacientes van a seguir pasando de largo en muchos casos. Claro, y nos vamos otra vez a la parte, la gran importancia que tiene ver a nuestro organismo, conocerlo cuando acabamos de tener a un bebé. A veces mucha gente da por hecho que los hospitales tienen ciertas obligaciones, como es el tamiz metabólico. Y entonces tú te quedas nada más con la idea de que sí se lo hicieron. Y a veces revisas la tarjeta y dice, pues sí se lo hicieron y salió con un número tal que dijo que está muy bien, pero siempre es importante hacer un tamiz metabólico ampliado, donde podamos ver si efectivamente no tienen estas deficiencias en sustancias tan simples para no manejar una enfermedad como es la galactosemia, la cual nos trae una discapacidad intelectual fuertísima y que todo podía haber solucionado si desde al principio le quitas la leche inadecuada al niño y las sustancias que no puede consumir. De tal manera das la oportunidad de atenuar a esos genes que en determinado momento se prendieron. Uh-huh. Acuérdense que hemos platicado mucho de que esta vida es un tablero. Tú vives en un tablero, tu cuerpo es un tablero y tienes que aprender a prender o apagar lo que tú quieras, porque de alguna manera no sabes en qué momento prendes un gen que te va a desarrollar algo que sea muy grave. Y que de alguna manera estamos en posibilidades de poder detenerlo o de poder hacer que no se expresen de esta manera. Doctora, ¿las enfermedades raras causan un problema económico? Mucho. En la actualidad sabemos que las enfermedades raras van a ser un problema de salud pública. Justamente el programa tiene un nombre excelente, ¿no? Esta parte de la odisea de las enfermedades raras, porque los pacientes, primero, necesitamos un personal médico capacitado en el diagnóstico. Luego necesitamos que el paciente reciba diferentes valoraciones por, obviamente, diversos tipos de especialistas. Luego, pues necesitamos tener instrumentos de diagnóstico, ¿no? Como el cariotipo, el tamiz metabólico ampliado, estudios moleculares de secuenciación, microarreglos, etcétera, exomas. Y que en la mayoría de las instituciones pues no las tenemos de forma libre, no las hacen en el sector público. Entonces tenemos que recurrir también a un sector privado, ¿no? Para llegar al diagnóstico. Y luego algunas enfermedades sí tienen tratamiento, pero pues también llegamos luego a los institutos, ya tenemos el diagnóstico y el instituto nos dice, híjole, no reconozco a la enfermedad porque ni siquiera la tengo en mi CIE 10, donde hacemos los diagnósticos, o no la tengo bien clasificada, entonces vamos a tener que hacer toda una legislación para que pueda entrar a nuestro catálogo de diagnósticos primero tu enfermedad y luego podamos comprar, por ejemplo, el medicamento. Entonces también hay que hacer licitaciones, subrogaciones de otros servicios. Entonces se vuelve caro, es realmente caro, pero es más caro no diagnosticarlas, porque como comentábamos, son enfermedades que van a tener muchas afectaciones y a muchos niveles. Entonces eso siempre va a generar mayor costo de hospitalización, de tratamientos, además dar tratamientos que no están dirigidos en realidad a la enfermedad, sino a ir quitando o tratando de aminorar los síntomas de los pacientes. Así es. Pues vamos a irnos a un corte de música y vamos a regresar con Diego para que nos platique qué es esto de la odisea de las enfermedades raras. Regresamos en un momento. La vida nos cruzó de un modo muy casual. Llegaste como el sol, robándome la sombra de forma gradual. Cualquier fuga de luz sirvió como señal. 10 pasos hacia ti, 1000 dudas sobre mí y el miedo
natural. Me hacías temblar así, como la luna sobre el agua. Y entonces me solté para abrazarme a tu mirada, y así te descubrí. Pero en un beso fue que yo te conocí. 10 pasos hacia ti. Cualquier fuga de luz sirvió como señal. 10 pasos hacia ti, 1000 dudas sobre mí y el miedo natural. Me hacías temblar así, como la luna sobre el agua. Y entonces me solté para abrazarme a tu mirada, y así te descubrí. Pero en un beso fue que yo te conocí. Me hacías temblar así, como la luna sobre el agua. Y entonces me solté para abrazarme a tu mirada, y así te descubrí. Pero en un beso fue que yo te conocí. 10 pasos hacia ti. Pues aquí estamos nuevamente, amigos, aquí atendiendo toda esta parte de las enfermedades raras, y pues con el honor indiscutiblemente, como les dije, de tener a Diego hoy aquí conmigo. Y le quiero preguntar, dinos, Diego, platícanos, ¿qué ha sido esto de la odisea de las enfermedades raras? Bueno, pues para nosotros esta odisea de las enfermedades raras tiene mucho que ver tanto en lo personal como en lo médico, porque durante estos 13 años que tengo no me han podido dar un diagnóstico, solamente me han hecho múltiples estudios en los que me han diagnosticado 13 enfermedades distintas. Entonces pues ha sido muy complicado. Solamente ahora que me hicieron un exoma clínico pudieron ver que tengo 17 mutaciones genéticas. Todavía no se sabe de cuánto ni en dónde están, sino que necesito un estudio llamado genoma humano completo que solamente se realiza en el extranjero. Esto tiene mucho que ver también con que no existe la infraestructura ni la capacitación médica, que realmente no generalizo, porque aquí la doctora Santana pues es una excelente médica, me ha ayudado mucho desde que la conozco, y así he tenido muchos médicos muy buenos. Pero en muchas ocasiones, por ejemplo, si alguien va a un médico familiar, desde un principio deberían saber diagnosticar o al menos sospechar sobre alguna enfermedad o algún tipo de enfermedad. Entonces, tiene mucho que ver con eso. Siento yo que mi odisea ha sido que he vivido muchas cosas muy difíciles a lo largo de estos 13 años. He tenido hospitalizaciones de más de 2 meses. Y durante las hospitalizaciones largas muchas veces me ha tocado llegar a ver morir a amigos compañeros que se vuelven amigos después de tanto tiempo, y es el hecho de saber que a ti te puede pasar lo mismo en cualquier momento porque no tienes un tratamiento y ni siquiera un diagnóstico. Es muy complicada esa parte porque tienes que vivir tu día a día con eso. El hecho de que desde que te levantas tienes que tomar 43 medicamentos al día,
de que cuando vas al hospital siempre te ven 10 especialidades diferentes con bastantes médicos, el hecho en el que ya bastantes veces que todos te conocen, hasta los camilleros, también me han tomado mucho de prueba o incluso de estudio para muchas ocasiones, y la verdad es que no me incomoda ni tampoco me hace sentir mal, sino que es algo que me hace sentir bien por el hecho en el que sé que si alguien más llega a pasar por lo mismo que yo, van a tener un punto de referencia. Y al principio es complicado tener que lidiar con eso, porque puede llegar un punto en el que estés peleado contigo mismo, con tu cuerpo o con tu enfermedad, por el hecho de saber cómo te puedes llegar a ver, lo que te puede llegar a pasar, y que si en algún momento quisieras tener familia se lo podrías pasar. Es ese simple hecho, ese simple y gran hecho. Diego, te escucho y escucho la fortaleza de tus palabras, escucho la seriedad con lo que lo dices. Te voy a hacer una pregunta. Diego, tú has llevado biología en la escuela, ¿cierto? Sí. Y ya has visto lo que son las células, lo que es el núcleo celular, lo que son los cromosomas, lo que son los genes. Sí, exacto. ¿Y los has visto en vivo? ¿Algún día los has visto en un microscopio grandote y has visto este fantástico mundo de la genética? Si no mal recuerdo, en una ocasión, hace un año, tuve la oportunidad de ver solamente, pues, fue un vistazo rápido. La verdad es que no me dejaron como mucho, pero solamente me asomé, y la verdad es que es algo sorprendente el saber de qué está compuesto todo tu cuerpo. Así es, fíjate que yo me voy a comprometer hoy aquí contigo de que vamos a hacer una cita y yo me voy a comprometer a enseñarte exactamente esos cromosomas y todo cómo están formados para que puedas tener una idea más clara de lo que son 17 mutaciones génicas. Porque decirlo es fácil, amigos. O sea, me hicieron estudios y ahorita han dicho que hasta ahorita tengo 17 mutaciones génicas a través de una serie de estudios. Es sumamente complejo. Lo que es increíble es ver a un muchacho tan guapo, tan listo, tan inteligente, tan amable, que esté aquí sobreviviendo a 17 mutaciones génicas. Lo cual nos quiere decir que esta situación puede ser algo con lo que podamos aprender bien para vivir. Óiganme bien, aprender bien para vivir. Porque nosotros podíamos tomar cada una de estas anormalidades como una cosa catastrófica. Y sin duda, aquí la guía que ha tenido Diego, ¿no? La guía que ha tenido Diego desde que era un niño chiquito y empezó a presentar todas estas anormalidades, pues tiene mucho que ver, ¿no? O sea, indiscutiblemente aquí tenemos que hablar y dar una felicitación muy especial, pues a la gente que ha cuidado de Diego, ¿no? En este caso a su mamá, a su papá, a su familia en general. Porque cuando nosotros hablamos y cuando nosotros sabemos lo que es estar meses incapacitado, es una realidad. No todos lo vivimos, pero los que hemos pasado años en hospitales trabajando, de verdad se vuelve una familia los pacientes, ¿no? Son parte que son tuyos, son una familia en el transcurso del camino de esta situación, y más cuando hablamos de que no sabemos lo que tiene. O sea, puede venir un médico, una especialidad, y termina diciendo, pues le voy a dar esto para contrarrestarle ahorita la alergia de piel que tiene. O va a venir el neumólogo y va a decir ahorita, pues le vamos a meter esto para que respire, ¿no? O puede venir el gastroenterólogo y decir, pues vamos a calmarle la gastritis pavorosa que ha manejado por la cantidad de medicamentos que tiene. Y así vamos avanzando en un montón de especialidades. Y te vuelvo a preguntar, Diego, ¿tienes idea más o menos de cuántos especialistas te han visto en este tiempo? Especialistas,
La verdad, no. Me han visto, se han ido rolando de las especialidades, hasta me han tenido que dar de alta de algunas. En octubre del año pasado, de hecho, me dieron de alta de una especialidad de medicina interna. Yo primero tomé como que era una buena noticia y después le preguntamos a la doctora y nos dijo que realmente no, que era solamente porque ya habíamos superado sus conocimientos médicos, que ya no sabía qué más podían hacer por mí y que lo que ella recomendaba es que si no sabían qué más podían hacer por mí o que no me podían diagnosticar, que mejor me dieran de alta de todas las especialidades y que a lo mejor solamente fuera la clínica familiar, porque a final de cuentas solamente estaba ocupando un espacio dentro de la agenda médica, que era mejor dársela a alguien que sí pudieran tratar. Entonces, pues, me han visto especialistas. Yo creo que, sin exagerar, puedo decir que más de 60 diferentes. Y, pues, los que se van sumando. Porque, pues, ahorita ya me tocó que vayan entrando nuevos médicos y también me vean ellos. También me tengan que hacer chequeos y... pues sí, muchísimos realmente. Fíjate que esto te lo pregunto para poder concientizar al público de lo tremendamente difícil que es cuando estamos hablando de una enfermedad rara. Porque a veces la gente cataloga, yo les voy a decir algunas enfermedades raras y que a la gente como que se le hace común el nombre, ¿no? Una enfermedad de Fabry, ¿no? Una enfermedad de Pompe. Una enfermedad de mucopolisacáridos en todos los números que tienen, la 1, la 2, la 3, la gran cantidad de enfermedades de mucopolisacáridos. Vamos a hablar de una espina bífida, vamos a hablar de un síndrome de Turner, que ya hemos platicado aquí acerca del síndrome de Turner. Hay enfermedades que ya actualmente están catalogadas como enfermedad rara, pero llegan a un lugar en especial y es diagnosticada. Y en este momento quiero hablar un poco acerca de lo que es la genética, ¿no? Y quiero hablar un poco acerca de la gran importancia que es llegar al servicio de genética. Y también voy a decir algo que afortunadamente en este radio, esa es la gran ventaja que tenemos en la radio por internet, que en la radio por internet se puede decir todo, aquí no hay limitantes para decir las cosas. Y algo que yo les voy a decir en este momento, no lo he dicho, pero siempre lo he pensado. Cuando la parte médica, háblese de todos los especialistas, ya no tienen otra opción, entonces el paciente va a genética. Y entonces el paciente llega a genética con una bola de diagnósticos extraños, con una bola de soluciones que no han llegado a un final. Y entonces llegamos a genética a tratar, ¿verdad?, de ver, como les he platicado tantas veces, en ese microscopio, en esas células que rompemos a través de todo un trabajo biológico, físico, y llegamos y empezamos a ver esas modificaciones en los genes que nos hacen entender que hubo mutaciones importantes, pero que dieron lugar a un ser que está vivo, que está vivo, que está respirando, que está entendiendo, que está conociendo y que tiene todo el derecho a seguir disfrutando todas las cosas que la vida le presenta. Diego, platícanos un poco acerca de tu trabajo como conferencista y como activista. Bueno, todo esto, este movimiento empezó hace aproximadamente un año, cuando me dieron el diagnóstico de que realmente no era fibrosis quística. La doctora Santana sabe pues más o menos a lo que me refiero. Primero me habían dado un supuesto diagnóstico, el cual no era correcto, ni siquiera era mío. Entonces pues me estuvieron tratando durante bastante tiempo con ello. Después, cuando me hicieron el exoma y me diagnosticaron las 17 mutaciones, y fue cuando realmente creo que ese fue el momento en el que se reveló todo para mí y en el que me hizo más conciencia, porque después de ahí empecé yo a subir diferentes cosas. Mi mamá ya lo hacía desde antes, desde que
le habían dicho que tenía alguna enfermedad. Pero pues todo esto lo hago no solamente por mí, no solamente porque busco el apoyo, sino que lo hago porque busco hacer una voz y hacer conciencia por todas aquellas personas que tienen alguna enfermedad rara, que aunque ya se les haya diagnosticado o no se les haya diagnosticado, tal vez no puedan tener el tratamiento que necesitan. Y realmente, como lo dijo la doctora, somos 300 millones de personas en el mundo y somos 8 millones de personas aquí en México. Realmente para mí no es una cifra pequeña y sin embargo nos hacen muy a un lado. Entonces yo lo que busco con esto es que nos volteen a ver y por fin, como lo hacen con otras enfermedades, que no es por hacer menos o por menospreciar a los que lo tienen, por ejemplo el cáncer, que hay se conoce mucho acerca de ello. Creo que así como se puede hacer con eso, también podríamos hacerlo con estas enfermedades, porque no solo son raras por el hecho de que le da una población minoritaria, sino que también son raras porque se conoce poco de ellas, porque se investiga poco acerca de ellas. Fíjate que yo estoy muy de acuerdo contigo en muchas de las cosas que dices. Lo que es verdad es que llega el momento en el que parecería que ya no hay más que hacer, ¿no? Que de repente la ciencia considera que ya revisó todos los puntos y que llega el momento en que ya no hay algo más que hacer. Y yo lo llegué a ver en mis pacientes de genética, Diego, te voy a platicar una anécdota. Yo he llegado a ver en el laboratorio pacientes que tienen un doble síndrome y que tú ves al niño con un doble síndrome de características muy complicadas. Y está vivo. Y está vivo y está luchando por vivir y están los padres haciendo todo también, porque ese organismo está luchando por vivir. Y como yo soy muy bióloga y creo mucho en el proceso de evolución, siempre he pensado que esta parte de personas como tú, que viven a través de una serie de mutaciones tan complicadas que cambian totalmente la forma en la que tus proteínas están haciendo su trabajo en todo el proceso celular y vienen a causar anormalidades en diferentes órganos. Ajá. Entonces tú tienes una enfermedad pulmonar, una enfermedad gástrica, una enfermedad de la piel y se van juntando una serie de situaciones que yo siempre he pensado, Diego, déjame decirte, eres un ser altamente evolucionado. Y esa es la verdad, ¿eh? Eso que yo estoy diciendo es muy cierto y tú debes de vivir con esa conciencia. Eres un ser altamente evolucionado, porque la evolución está basada en qué tanto se toleran los cambios ambientales que se están dando para que la célula siga. Y mientras tú puedas estar trabajando con todos esos cambios, vas creando procesos evolutivos de adaptación que te van dando características únicas. Y a veces no todos estamos preparados para los procesos evolutivos. La evolución a veces tiene limitantes. Y eso sucede con muchas de las especialidades. Que llega el momento en que ya la carga de cambios que se han dado y de soluciones de que estás viendo al paciente aquí con todo lo que da, pues ya no tenemos como de dónde revisar. Y necesitamos la ayuda, como tú lo dices ahorita, de estudios más complicados, de estudios muy diferentes. Y yo le pregunto a la doctora Santana, doctora, en esta parte de las enfermedades raras, ¿los tipos de estudio son difíciles de conseguir? Sí, lamentablemente en nuestro país al menos es bastante complicado, complejo. Algunos servicios de salud pública, pues a lo mejor tenemos la forma de hacer un cariotipo que nos va a ver alteraciones cromosómicas o de hacer un tamiz metabólico cualitativo o en el mejor de los casos un tamiz ampliado, ¿no? En el caso de los hospitales que tienen este tipo de estudios. Algunos institutos de investigación, por ejemplo el Instituto Nacional de Medicina Genómica o INMEGEN, que de hecho es uno de los institutos que nos ayudó a iniciar el abordaje hace 1 año y medio que conocí a Diego,
el doctor Flores allá fue quien nos ayuda a hacer ese exoma clínico, pues lo tienen ellos. Estudios de microarreglos, pues a lo mejor también están ahí a nivel institucional. Sin embargo, cuando ya uno quiere hacer otro tipo de estudios, pues tienes que buscar incluso fuera de nuestro país, no se hacen aquí. Con Diego todavía tenemos pendiente un estudio, que es el estudio del genoma humano, y pues estamos hablando de un estudio bastante costoso y que no está en nuestro país. Entonces, pues todavía también tenemos ese tipo de dificultades, a pesar de que aparentemente estamos ya muy evolucionados, como mencionas, en la parte de los diagnósticos moleculares, pues la realidad es que al menos en el sector público los pacientes no suelen tener de primera instancia un acceso a este tipo de diagnósticos. Así es. Pues vamos a quedarnos con esto y luego vamos a seguir platicando con Diego un poco acerca de esta iniciativa que él presenta a través de todas las instituciones políticas para el estudio, el conocimiento de las enfermedades raras y las aportaciones en cuanto a la relación de medicamentos y estudios que se requieren. Regresamos en un momentito. Perdóname, mi amor, la indiscreción. ¿No ves que tengo prisa para posar mi vida en el lunar que habita tu sonrisa? Perdóname, mi amor, la insinuación. Recuerda que es un pacto. Tú escoges si en tu lienzo hago un tachón o impresionismo abstracto. Por algo estamos rotos desde el corazón, para que entre la luz de esta constelación. Por algo coincidimos en este lugar y el mundo se detiene a vernos girar. Mañana yo no sé. Vayamos donde el viento nos quiera llevar, pero es que al corazón no lo puedes callar. Los dos sentimos algo. Perdóname, mi amor, la indiscreción, pero es que tengo para posar mi vida en el lunar que habita tu sonrisa. Por algo estamos rotos desde el corazón, para que entre la luz de esta constelación. Por algo coincidimos en este lugar y el mundo se detiene a vernos girar. Mañana yo no sé. No me vaya a pasar. Vayamos donde el viento nos quiera llevar, pero es que al corazón no lo puedes callar. Los dos sentimos algo. Pues estamos de regreso con esta charla que ha sido tan interesante, tan motivante, ¿no, Diego? ¿No te parece así?
Sí, la verdad es una charla que me ha ayudado mucho, igual con las doctoras, para saber un poco más acerca de esto y que no solamente lo vivo yo, sino que lo viven muchas otras personas. Así es, Diego, y yo soy la primera en estar súper consciente de eso, ¿eh? Tú aquí conmigo tienes un escudo literal exactamente en esta situación, porque si alguien pensó igual que tú desde hace mucho tiempo, pues la tienes ahorita aquí. Pero dime, Diego, platícame por favor, ¿qué es esto de la iniciativa de ley que estás manejando? Bueno, el 13 de diciembre del año pasado metimos una iniciativa ante la Cámara de Diputados Federal. Es la iniciativa de las enfermedades raras. Está titulada así, ahorita me parece que ya está en votación. Y pues esta iniciativa propone 8 puntos, que es una mayor infraestructura hospitalaria para que los hospitales tengan la suficiente capacitación y capacidad en cuanto a estudios y tratamientos para los pacientes. Una capacitación médica en enfermedades raras que no solamente los especialistas sepan acerca de ellos, sino que todos puedan, aunque sea saber un poco, la subrogación de estudios y tratamientos, que por ejemplo esto es como un caso como el mío, que necesita un estudio que no se realiza aquí en México. Si el estudio no se puede realizar o el tratamiento en el hospital en el que te tratan, el hospital pueda cubrir gastos o al menos una parte de ellos para que te manden a otro hospital, asimismo si no se puede en el país, dentro de otro. Una mayor adquisición de medicamentos huérfanos para darle tratamiento a todas las personas y que no solamente sean las más conocidas. Campañas de concientización e información para que no solamente las personas que sufrimos de una o los especialistas sepan lo que es, sino que necesitamos que sea algo que se sepa a nivel global y a nivel social. Un tratamiento integral. ¿Y a qué me refiero con esto? Me refiero a un tratamiento que se pueda dar correctamente a las personas que son, por ejemplo, a mí me llegaron a dar diferentes tratamientos incorrectos por los mismos diagnósticos que no eran. Programas de investigación para el tratamiento de las enfermedades raras. Esto tiene mucho que ver con lo mismo del punto 3 de la subrogación de estudios y tratamientos, que se pueda llevar a cabo como un acompañamiento, sino en otros países con otros investigadores, que haya como tal una red en la que estemos todos los países y no solamente como potencias. En la carrera de medicina, que se metan las enfermedades raras en la tira de materias, para que todos, desde que lo escuchen, como lo mencionaba anteriormente, puedan canalizarnos con un especialista a tiempo y puedan llegar a darnos un tratamiento y un diagnóstico correcto para que mejoren nuestra calidad de vida. Asimismo, esta iniciativa y los puntos que mencioné anteriormente tocan 4 diferentes puntos de las ODS, los Objetivos de Desarrollo Sustentable. La primera es la salud y el bienestar de toda la población, que haya industria, innovación e infraestructura dentro de todo a nivel social, una reducción de las desigualdades, porque las personas con una enfermedad rara podemos sufrir alguna desigualdad, desde la escuela hasta alguien ya mayor en un trabajo, por las veces que tenemos que ir al hospital, por cómo nos podemos llegar a ver o por todo lo que tomamos. Y alianzas para los objetivos, que es lo que comentaba anteriormente, entre todos los países, que haya una cadena de ayuda. Qué increíble, Diego, qué bien formada, qué buenas situaciones. Fíjate que al paso de los años, y yo sí noto en la población mexicana, vamos a hablar un poco de esto, que ha habido otra cultura, ¿no? A raíz de todos los programas de Teletón, que son a veces tan criticados, ¿no? De todos estos programas que nos han hecho ver o tener un poco más de contacto con este tipo de personas que padecen estas enfermedades, buscar los lugares que tengan las adaptaciones necesarias para que puedan estar, subsistir, para que puedan tener en lo más que se puede una vida acorde a la que nosotros tenemos. Comentaba también, dijiste algo muy importante.
que se anexe a la tira de materias la parte de lo que son las enfermedades raras. Doctora Santana, ¿qué opina de esa petición? Digo, yo me dedico a la educación desde hace muchos años, en la UNAM y en el Politécnico. Y pues sí, tristemente, por ejemplo, la UNAM no tiene la materia de genética, que es donde se verían enfermedades raras, no la tiene, por ejemplo, en FE Zaragoza, ¿no? Yo soy egresada de allá y nunca cursé esa materia. Sin embargo, por ejemplo, algunas otras escuelas, como la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía del Politécnico o Facultad de Medicina, pues sí las tienen. Entonces, si nos vamos por cada uno de los estados, pues nos vamos a dar cuenta que efectivamente varía el conocimiento que se les está dando a los estudiantes de medicina. Entonces, es cierto, uno de los puntos que toca Diego, digo, dolorosos como médicos, pues el aceptar este punto es que la mayoría de los médicos no conocen enfermedades raras. Sean médicos generales o incluso médicos especialistas, que uno creería de pronto que pues dentro de esa especialidad hay enfermedades raras y las debiesen de conocer, pues la realidad es que no las ubican y dicen una frase, ¿no? Que el cerebro no sabe, o no, más bien no va a pensar lo que no sabe. Entonces no vamos a andar dando un diagnóstico mágico, pues si no tenemos un previo conocimiento. Entonces, efectivamente, una de las propuestas que siempre tratamos de hacer en los diferentes foros a donde nos invitan con respecto a la educación es que pues hagamos ese tipo de que la educación sea también pareja, ¿no? Y hablar de enfermedades raras debería de ser parejo en México. No, y súper importante si hablamos que hay 8 millones de personas que pueden estar padeciendo una enfermedad rara y lo desconocemos. No solamente toda la parte de la infraestructura que se necesita para que estas personas puedan subsistir de la mejor manera y tolerar la enfermedad. Voy a hacer una pregunta, no sé, un poco dura. Doctora Santana, ¿generalmente las enfermedades raras tienen cura? Bueno, mira, eso es interesante. Actualmente, como una enfermedad genética, pues no tenemos como cura, ¿no? Ya es algo con lo que venimos en nuestro código genético alterado. Sin embargo, hay tratamientos que están específicos, que si se dan oportunamente, podríamos incluso no tener manifestaciones de la enfermedad. Por ejemplo, mencionaba las mucopolisacaridosis. En México tenemos tratamiento para varias de ellas y son tratamientos que les va bastante bien a los pacientes, que si una vez que son diagnosticados, que en realidad deberíamos de diagnosticarlos antes del año de edad para que de verdad no tengamos mayores complicaciones, pues la realidad es que no siempre hacemos el diagnóstico temprano u oportuno. Los niños ya nos llegan pues ya de manera tardía, ya cuando hay afectación hepática o del vaso ya bastante severas, y entonces pues a lo mejor ya no, o de esqueléticas, y ya no les va a ir bien. Sin embargo, si hubieran sido diagnosticados oportunamente, otra historia hubiera sido. Por ejemplo, hay enfermedades que mencionábamos al inicio donde los papás son portadores y que a lo mejor entonces ya no se tendría que hacer tratamiento a un paciente, sino más bien haberlo hecho de manera preventiva el diagnóstico. Entonces, hay técnicas, por ejemplo, de reproducción asistida que podríamos estar aplicando en México y que sin embargo no hacemos porque no hacemos los diagnósticos oportunos. Y no se hacen los diagnósticos oportunos porque ni siquiera se le ha dado la gran importancia que tiene este tipo de laboratorios. Este tipo de laboratorios que hacen estos estudios tan complicados, tan específicos, tan exactos. Al paso de este año de programa, siempre les he dicho lo mismo, ¿no? La genética, a pesar de que mucha gente crea que ya lo tenemos todo, pues no es cierto, ¿no? Es una ciencia que está en total estudio y desarrollo. Y desgraciadamente en México todavía hay muchas limitantes. Hay muchas limitantes en cuanto a la forma, el lugar para hacer y poder reconocer las anormalidades que se tienen. Vamos a irnos sobre de este tema regresando de este corte de música.
pues regresamos porque la verdad está súper entretenido este programa y rapidísimo regresamos. Vamos a ver, Diego, ¿qué nos quieres decir para despedirte de este programa? ¿Qué te gustaría decir? Pues solamente me gustaría decirles a todas aquellas personas que llegan a pasar por algo similar a lo mío, que realmente, aunque puede ser algunas palabras que ya hayan escuchado muchas veces y que en algún momento puedan decir que ya les harta o les molesta que se los digan, realmente sí deberían echarle ganas, porque eso es una base principal que te va a ayudar a poder salir adelante. Que no tengas miedo de contarle a las personas cómo te sientes, porque a pesar de que en algún momento pueda doler o no te guste, te dé pena, te va a ayudar. Después de mucho platicar, tal vez te va a ayudar un poco más. Y hablando de ayudar, yo les voy a pedir de alguna manera, este programa es muy importante, lo transmitan, lo compartan. Le voy a pedir en este momento a Diego y a su mamá que nos diga si hay oportunidad de poder tener contacto con ellos para todo lo que sean donaciones de todos los tipos. En este caso, pedimos más que nada quizás donaciones intelectuales de todos los médicos que sepan, que quieran, que tengan algún proyecto, algún protocolo de estudio que tenga relación con los padecimientos que tiene Diego, para poder introducirlo a lo que serían los protocolos de estudio internacionales, donde se hicieran los estudios especiales que Diego requiere. En este momento, Diego está requiriendo un estudio que se llama exoma genético. Genoma humano. Genoma humano, perdón. Un estudio que se llama genoma humano, el cual desgraciadamente en el país no se hace. Es un estudio que se hace a nivel internacional de un costo muy alto y estamos solicitando pues todo tipo de ayuda, ya sea la ayuda económica, ayuda intelectual, en todos los grados, ayuda de alguna asociación, lugar que conozcan donde se pueda llevar toda esta parte de iniciativa política que tiene Diego y que podamos hacer todo lo posible porque se cumpla ese estudio. ¿Sus redes sociales? Sí, mis redes sociales en Instagram estoy como @yo soy Diego_ER, en TikTok como @Diego Ramírez 0838 y en Facebook como Diego Ramírez, entre paréntesis, Iniciativa Enfermedades Raras. Pues excelente, y sin duda comuníquese a todas las redes de Genética y Más, y nosotros vamos a estar mandándoles de inmediato toda la información que requieran. Doctora Santana, fue un honor, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Laurita, como siempre, por el espacio. Gracias a Diego por aceptar también venir a platicar y dar la voz a los pacientes que tanto necesitan que reconozcamos que existen. Y nada, de verdad, muchas gracias al público que nos estuvo escuchando. Saludos a todos nuestros compañeros y amigos, y pues que sean más programas. Así es, que sean más programas. Diego, fue un honor. No tengo palabras, nunca las voy a tener. Este es tu espacio, estuvo hecho para gente como tú, sin duda. Muchísimas gracias, se los agradezco mucho y el honor es todo mío. Que pasen una buena tarde. Hasta luego. ¿O deseas que tratemos un tema en especial? Contáctanos al correo geneticaymás@gmail.com o escríbenos al Twitter @genética_y_más o en Instagram genética y_más.